Pues sí, cuando fallan, no solamente la célula madre, sino también pueden fallar los progenitores y generar pues los síndromes estos. Este. Ahora, este es el síndrome de falla medular por excelencia, que es la anemia plástica. Entonces, es un síndrome clínico que está caracterizado con citopenias en la sangre periférica y sustitución grasa de la médula ósea. Para su diagnóstico, forzosamente requiere pancitopenia, neutrófilos menor de 1500, anemia menor de 10 y plaquetas menor de 40,000 con médula ósea hipocelular, sin blastos y sin fibrosis. ¿Ok? Es forzoso que cumplan estos requisitos. Entonces, pancitopenia. Si no, no lo puedo considerar. Ehrlich fue uno de los primeros que describen estos fenómenos. Se fue describiendo y en 1972 Thomas es el que realiza el primer trasplante de médula ósea en un paciente con anemia plástica de forma exitosa. Ahora, la incidencia, si se fijan, es baja, es 2 por cada millón de habitantes. Tengo 2 picos de incidencia, que es entre los 15 a 25 años y ya al final de los 65 a los 69 años. Se ha visto también que es más prevalente en Oriente y pues ahí se toma en cuenta pues la predisposición genética, causas multifactoriales o incluso exposición al benceno. La relación hombre-mujer es 1:1. Ahora, tengo una forma hereditaria y una forma adquirida de anemia plástica. De entre las formas hereditarias tenemos 3 manifestaciones, uno que es la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita y el síndrome de Scheuermann-Diamond. No vamos a ver las hereditarias porque son todavía más raras que la forma adquirida. En cambio, la forma adquirida se ha visto que puede ser desencadenada por múltiples factores, entre ellos un componente inmune, drogas, toxinas, la misma hemoglobinuria paroxística nocturna, el timoma e incluso el embarazo. ¿Qué drogas? Hay muchos que se han relacionado con anemia plástica, incluso algunos, por ejemplo, el cloranfenicol tomado o el de la vía oral fue retirado del mercado porque ocasionaba anemia plástica. Pero también algunos otros, por ejemplo, las sales de oro, penicilamina, diclofenaco, fenitoína, tolbutamida. Si ustedes se fijan, hay muchos que han o se han relacionado con la anemia plástica. Es lo que les mencionaba, cloranfenicol. 1 de cada 20,000 dosis de cloranfenicol podría desencadenar en una anemia plástica. Entonces es mucho. Comparado con otro que es la quinacrina, que era de 7 a 28 por cada millón. Ahí me faltó un 0. Ahora, dentro de los tóxicos, esto es más frecuente, como son los solventes y los pesticidas, por ejemplo, los órganos fosforados, los DDTs, destilados del petróleo y drogas recreacionales, pues también se han visto relacionadas con anemia plástica. Por ejemplo, en cuanto al benceno, hay un mayor riesgo cuando la exposición se incrementa por arriba de una parte por millón del benceno. Entonces, en los trabajadores que están relacionados con esta industria, por ejemplo, el petróleo, pues se ve una mayor incidencia. Otras son causas infecciosas, por ejemplo, virales, como son las hepatitis seronegativas, que no son no A, no C y no B, el virus de Epstein-Barr, VIH, herpes. Se ha visto, por ejemplo, que en las hepatitis seronegativas, entre 4 a 12 meses después de que tuvieron el evento, llegan a presentar el cuadro de anemia plástica. ¿Dudas?
Entonces hay que interrogarlos. Ustedes no van a creer las cosas tan extraordinarias que a veces uno se llega a encontrar. Yo tuve un paciente con anemia plástica que el señor era un agricultor y no me pregunten por qué o cómo llegó a su cabeza la idea de que poniéndose DDT, él se ponía DDT en la piel y algunos otros órganos fosforados para quitarse la plaga que se le subía durante pues cuando estaba haciendo su trabajo y lo hizo mucho tiempo, pues ni tardo ni perezoso llegó con anemia plástica, por ejemplo. No, no tenía lesiones dermatológicas, eso lo supimos pues interrogándolo así de forma directa. Y luego tuve otro paciente que trabajaba en Estados Unidos, fue migrante, y dice que mucho tiempo estuvo quitando como los misiles que quedaban ahí, o las, pues no es casquillo, todavía bombas sin detonar, él era el que las sacaba. Muchos años y pues también tuvo anemia plástica, estuvo expuesto seguramente a radiación cuando estaba haciendo eso. Y así hay cosas que hacen los pacientes que uno no se lo puede explicar. Sí, también hay personas que usan los frascos de tóxicos para tomar agua o tomar alguna otra cosa. Y pues sí, eso puede llegar a desencadenarles. Tuve otra paciente, tampoco me pregunten por qué hacen las cosas la gente, porque no sé. Que agarraba el mercurio de los termómetros y lo ponía en sus cremas. Duró muchos años haciendo eso. También desarrolló anemia plástica. ¿Ven? Hay cosas raras en la vida. Entonces, pues sí, la gente puede tener exposiciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Bueno, a ciencia cierta todavía no se sabe exactamente, pero está claro que hay un componente inmune involucrado que induce la apoptosis de los precursores y de todas las células CD34, o sea, de las células madre hematopoyéticas, y esta apoptosis está mediada por los linfocitos T citotóxicos. Entonces voy a tener una toxicidad directa a la célula madre. También se ha visto que hay defectos en el microambiente y en el estroma de la médula ósea. Hay disminución de los factores de crecimiento. Se genera una supresión celular y humoral de la célula madre. Y también se ha visto que hay un acortamiento de los telómeros. Ustedes recuerdan, los telómeros son las partes finales de los cromosomas y están involucrados en el envejecimiento celular. Entonces, en cuanto a la hematopoiesis, pues tenemos los precursores disminuidos a este grado, vean, menos del 1% de lo que debo de tener. Las células del estroma se encuentran normales, pero las citocinas se encuentran alteradas. El factor estimulante de colonias de granulocitos está disminuido, la interleucina 3 está disminuida y se ha visto que eritropoyetina, trombopoyetina están incrementados. ¿Dudas? ¿No? Entonces, la teoría que se tiene de cómo se genera esta enfermedad es que por exposición a drogas, virus o toxinas, todo esto que acabamos de ver, induce la formación de neoantígenos. Y esto media una respuesta celular que es la que va a ir a atacar a los progenitores. Entonces, tengo el virus, entra, modifica las proteínas que tiene la célula, se hace el procesamiento antigénico por la célula presentadora, se le presenta el péptido, se hace la expansión clonal para eliminar a las células infectadas, pero también se genera este reconocimiento por parte de las células progenitoras, que es finalmente lo que produce la anemia plástica. Bueno, es la presentación antigénica.
Entonces tenemos una apoptosis mediada por CD8. Voy a tener también citocinas inhibidoras de la respuesta TH1. Hay una sobreregulación del factor de transcripción beta. Está dada por una producción elevada de interferón y de factor de necrosis tumoral. Los linfocitos T reguladores están disminuidos. Esto es principalmente lo que se ve en anemia plástica. También se ha visto, por ejemplo, que hay una sobreproducción de perforinas por parte de los citotóxicos. Entonces, todavía se incrementa más la muerte celular de los progenitores. Otra vez, tengo aquí a la célula T. La célula presentadora de antígeno le presenta el neoantígeno a través del TCR. Se activa el factor de transcripción beta, empieza a producir interferones y los interferones empiezan a producir cambios en el ambiente medular. Se da la expansión clonal, más interferones, más factor de necrosis tumoral, que van a ir directamente a atacar al progenitor, ya sea a través de los interferones o mediada por linfocitos CD8, se va a inducir la apoptosis de los progenitores y pues la falla medular o la falla hematopoyética. ¿Dudas? ¿No? Ah, bueno. Justo lo que les acabo de decir. Interferones. Los telómeros es otro. El acortamiento de telómeros sobre todo se ve en las anemias adquiridas, anemias aplásicas congénitas, o sea, en Fanconi, disqueratosis congénita. En esas es en donde se ve que hay acortamiento de telómeros. Y de las proteínas asociadas a los telómeros, como la telomerasa. Y eso hace que ocurra como un envejecimiento temprano y un acúmulo de mutaciones, pues que es lo que finalmente produce la falla medular. Ahora, el cuadro clínico es gradual, o sea, no es algo que vaya a suceder de forma súbita, y van a tener, pues, las características clínicas asociadas a la pancitopenia. Van a tener los datos de síndrome anémico, palidez, astenia, dinamia, disnea, fatiga, los datos de síndrome purpúrico, como petequias, hemorragia, gingivorragia, epistaxis. Rara vez comienzan con manifestaciones infecciosas, pero también las pueden llegar a tener puesto que tienen neutropenia. No hay visceromegalias, o sea, no hay ni hepato ni esplenomegalia, ni ganglios inflamados, a menos que sea secundario a algún proceso infeccioso. Y en la exploración física lo que vamos a encontrar son las manifestaciones del síndrome anémico y del síndrome purpúrico. No tienen algo como característico de la anemia plástica, sino que las manifestaciones clínicas y el cuadro clínico están en relación con las citopenias que están presentando. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, en el laboratorio, lo que nosotros tenemos, pues es una pancitopenia. La anemia es arregenerativa total y absolutamente. Es normocítica o macrocítica. Y en el frotis de sangre periférica nosotros podemos llegar a ver anisopoiquilocitosis y neutrófilos, si es que los llegamos a ver, con granulaciones tóxicas. Si alguna célula alcanzamos a ver, casi siempre dentro de los leucocitos son linfos. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Bueno, es un paciente con pancitopenia. Al ser un paciente con pancitopenia, tiene indicación de que yo le haga un aspirado de médula ósea con biopsia de hueso. Entonces voy a tomar la biopsia de hueso. El diagnóstico de anemia plástica se establece con biopsia de hueso, en donde yo voy a ver la hipocelular sin fibrosis, con depósitos grasos, y si me queda hematopoiesis residual es linfoide y mastocitos. Y si ustedes se fijan, aquí está la trabécula ósea y aquí se ve que literalmente no hay células, o sea, hay muy poquitas células.
¿sí? Esto es una médula ósea hipocelular que únicamente se puede establecer el diagnóstico mediante biopsia de hueso. El aspirado muchas veces es seco, o sea, no nos da muestra, pues porque no hay que nos demuestra. El crecimiento de los progenitores está disminuido y si pudiera realizar citogenética, porque a veces es muy difícil porque no hay celularidad, solamente el 12% de los pacientes con anemia plástica se encuentran alguna anomalía, entre ellas trisomía del 8, del 6, esta que es un tipo especial de alteración de lesión del 5Q, anomalías del 7, del 13. ¿Dudas hasta ahorita? Me gusta por acá. ¿No? ¿Seguros? Ok. ¿Cómo se establece el diagnóstico? ¿Qué le tengo que pedir al paciente? Bueno, es difícil porque gran parte también es diagnóstico de exclusión. Biometría hemática completa con reticulocitos, un frotis de sangre periférica. En niños sí se pide la hemoglobina fetal, aspirado de médula ósea, biopsia de hueso y si se puede tomar citogenética, se toma citogenética. En pacientes menores de 50 años, en que tengamos sospecha de una anemia plástica, hay que pedirle fragilidad cromosómica para excluir anemia de Fanconi. Todos los pacientes con anemia plástica hay que pedirles una citometría de flujo para descartar una clona de hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya habíamos visto eso ayer. Vitamina B12, niveles de folatos, pruebas de funcionamiento hepático, perfil viral, hepatitis B, C y VIH por lo menos, anticuerpos antinucleares y de DNA, radiografía de tórax, ultrasonido y ecocardiograma. Y en el caso de que sean niños, pues las mutaciones si es que corroboramos que tienen hipoplasia. Si ustedes se fijan, son muchos estudios y muchos de estos van en relación con que yo descarte la causa que me desencadenó la anemia plástica o que el paciente tenga otra enfermedad que también curse con una aplasia medular. ¿Dudas? Pero el diagnóstico, recuerden, se establece gracias a la biopsia de hueso. Perdón, doctora, dijo que todos esos son nada más para buscar la causa que la haya desencadenado. O descartar otros. Ah, ok. Gracias. A partir de aquí, o sea, todo esto es para complementar diagnóstico. ¿Alguna otra duda? Tenemos una clasificación que está desde 1975 y todavía es vigente. La realiza Camita y colaboradores y luego en 1988 Basigalupo hace una modificación y las clasifican en anemia grave, muy grave y no grave. La anemia grave es un paciente que va a tener una celularidad menor del 25% o entre 25 y 50% de celularidad con disminución de la hematopoiesis en menos del 30% y que cumpla 2 de 3 de estas. Menos de 500 neutros, menos de 20.000 plaquetas y menos de 20.000 reticulocitos absolutos. Esa es la anemia plástica grave. La anemia plástica muy grave, que es este apartado que hace Basigalupo, es lo mismo, solamente que los neutrófilos son menos de 200. Y hacen este apartado porque se vio que estos pacientes que tienen menos de 200 neutrófilos tienen más comorbilidades y más probabilidad de muerte. Y luego tengo la anemia plástica no grave, que no cumple criterios ni de grave ni de muy grave. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Quedó claro los criterios? Anemia plástica grave, muy grave y no grave. No lo confundan con las neutropenias, es lo que yo les mencionaba. Una cosa son las neutropenias
y otra cosa es la anemia plástica, porque luego me ponen neutropenia muy grave, eso no existe. Lo que hay es una anemia aplásica muy grave. ¿Mm? ¿Dudas? ¿No? Ahora, estas enfermedades que vamos a ver aquí son un problema. Si ustedes se fijan, tengo aquí a la anemia plástica, tengo aquí a la hemoglobinuria, tengo aquí el síndrome mielodisplásico que todavía no vemos, pero veremos. Tengo aquí a las anemias aplásicas congénitas por la disqueratosis congénita y el síndrome mielodisplásico. Y si ustedes se fijan, todos pueden confluir. Entonces, a veces es muy difícil establecer el diagnóstico. Lo que sí se ha visto es que la relación entre anemia plástica y hemoglobinuria paroxística nocturna es muy grande, porque se ha visto que la clona de HPN surge como un mecanismo de escape a la anemia plástica, o sea, como para que se produzcan muchas células, aunque sea de la clona HPN. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ahora, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, primero les vamos a dar manejo de soporte. Si necesitan transfusiones, pues los transfundimos. Si necesitan antibióticos profilácticos porque tengan neutropenias graves, pues les damos antibióticos profilácticos. Les podemos dar filgastrim, sobre todo si tienen fiebre asociada a neutropenia. Obviamente antibióticos y requieren antibióticos de amplio espectro. Las infecciones que puedan llegar a tener son potencialmente mortales. Y si son pacientes que se están transfundiendo mucho, pues la quelación de hierro pues también la van a necesitar. Entonces, es importante, de preferencia los productos debiesen de ser irradiados. Nuestros objetivos con las plaquetas es mantener plaquetas arriba de 10,000 o si el paciente tiene fiebre o hemorragia, mantenerlas arriba de 20,000 o también si le van a realizar algún tratamiento invasivo, pues también hay que administrarlo. En cuanto a la hemoglobina, aquí sí tenemos una meta con la hemoglobina. Tratar de mantenerla arriba de 8, porque son pacientes que regularmente pues no producen eritrocitos, entonces no es que ellos solos vayan a empezar a producir hemoglobina y que solamente con quitarles los síntomas tengamos. Esto de concentrados de granulocitos ya no se usa, se usó en algún tiempo, pero pues no resultaron muy efectivos. En cuanto a la profilaxis antiinfecciosa, pues de preferencia aislamiento, la dieta toda cocida, nada de la calle, todo desinfectado, no administrarles vacunas y si se requiere dar, por ejemplo, trimetoprim, fluconazol y traconazol y aciclovir, pues como prevención. Se van a tratar las infecciones como las vayan teniendo de acuerdo a los guías de fiebre y neutropenia, que es usar antibióticos de amplio espectro y casi siempre con manejo hospitalario. Deben de tener mucho cuidado con la higiene dental. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Quelación de hierro, esto también ya lo vimos. Más de 1000 de ferritina, iniciamos quelación y generalmente lo que damos es Deferacirox. Porque las neutropenias se asocian con abscesos dentales, enfermedad periodontal, muchas complicaciones en la boca. Entonces, entre más limpia tengan la boca, pues menos posibilidad hay de que tengan alguna infección.
Filgrastim. Es controversial su uso, pero realmente sí se utiliza, sobre todo cuando los pacientes tienen fiebre y neutropenia. ¿Ok? El hecho de que los pacientes no tengan neutropenia grave disminuye mucho las comorbilidades que tienen, entonces pues sí se administra. En cuanto a la eritropoyetina, todavía no hay estudios donde se recomiende, pero hay veces que no tenemos otra cosa. Y pues la administramos. La trombopoyetina ya ha habido algunos estudios donde se ha visto que sí nos ayuda a mejorar las citopenias. De hecho, tiene reciente eso en donde ya se usa como tratamiento. Y el de granulocitos monocitos ese no se usa. ¿Dudas? Ok. El trasplante de médula ósea es el tratamiento de primera línea en pacientes menores de 40 años. Y prácticamente es una urgencia de trasplante, porque entre más pronto se trasplanten, menos complicaciones va a tener. Se prefiere que sea un trasplante halogénico, obviamente, de un donador HLA compatible, o sea, de preferencia un hermano, pero tenemos el inconveniente que solamente del 20 al 30% de los pacientes tienen donador relacionado. Entonces, pues hay que irlo a buscar a un banco de médula o a un banco de cordón. Se prefiere la extracción de médula ósea sobre sangre periférica. Ya les había explicado alguna vez que las células madre hematopoyéticas las puedo obtener o por movilización a través del filgastrim hacia sangre periférica y las saco como si fueran a donar sangre, o directamente de médula ósea con aspirados de médula ósea. Entonces, para trasplante de anemia plástica se prefiere esta modalidad. Y ya les había dicho, hasta los 40 años, este es el tratamiento de primera línea. Y aquí vemos por qué. A medida que va disminuyendo la edad, la efectividad del trasplante también disminuye y la otra opción de tratamiento que ahorita vamos a ver se le equipara, teniendo menos complicaciones. Por eso a mayores de 40 años ya se prefiere usar algo que se llama terapia inmunosupresora. En cambio, a los menores de 40, vean, prácticamente los niños menores de 10 años trasplantados se curan de anemia plástica. Entonces, hay que llevarlos a trasplante de manera inmediata. ¿Dudas en cuanto al trasplante? Ahora, para los mayores de 40 años, tenemos la terapia inmunosupresora, que usa un fármaco que se llama globulina antitimocito, ciclosporina y un esteroide. La ciclosporina es un inhibidor de la calcineurina que previene precisamente la expansión de los linfocitos citotóxicos y por eso nos ayuda. La podemos llegar a administrar sola o en combinación, pero la respuesta sola, o sea, si solamente le doy ciclosporina, solamente un 25% de los pacientes responden. Y esto se tarda más o menos 3 meses. En cambio, cuando la asocio con esto, que es la globulina antitimocito, pues esta va directamente contra los linfocitos T y se va a inducir apoptosis por la vía de Fas. La administramos junto con esteroides porque puede producir o produce algo que se llama, y ustedes ya deben de saber, enfermedad del suero. ¿Cuál es la respuesta del tratamiento inmunosupresor? Vean, de 60 a 80%, si la comparamos con trasplante, incluso es hasta superior. Entonces, por eso a pacientes mayores de 40 años se les da este tipo de tratamiento. Vean la sobrevida de 65 a 85% y la respuesta la presentan de 3 a 6 meses después de que nosotros administramos el tratamiento. Algunos van a recaer y si recaen, pues les podemos dar otro ciclo de inmunosupresores, incluso antes de que pueda considerar hacer otra vez trasplante.
¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok. ¿Cuáles son los criterios de respuesta en la anemia plástica grave? Que el paciente puede tener una respuesta parcial, que el paciente alcance independencia transfusional. O sea, no normaliza las células, pero por lo menos ya no lo transfunde. Y la completa es que tenga una biometría normal. Y en la no grave, igual, una parcial es independencia transfusional y la completa es lo mismo, cosa que normalice la biometría. Entonces, si yo tengo un paciente que es mayor de 40 años y ya diagnostiqué con una anemia plástica, entonces el primer tratamiento que le voy a dar es tratamiento inmunosupresor con ciclosporina, globulina, antitimocito. Vemos si responde de 4 a 6 meses y si responde, se mantiene la ciclosporina por espacio de un año y luego se empieza a disminuir. En dado caso de que no responda, se puede optar por un segundo ciclo de globulina antitimocito o considerar un trasplante. En cambio, en pacientes menores de 40 años, si tengo un donador, se trasplanta. En dado caso de que por todas las opciones habidas y por haber no le conseguí un donador, entonces se les da la globulina antitimocito con ciclosporina. Y ya si no hay respuesta después de 2 ciclos de gas ciclosporina, pues solamente se deja en tratamiento paliativo, que es prácticamente manejo transfusional, quelación. Obviamente, si llegamos a estos extremos, pues tienen muy mal pronóstico. Generalmente o se mueren de una infección o se mueren de una hemorragia. Y creo que esta era la última. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí quedó clara la anemia plástica? Ok. Recuerden, para que ustedes la consideren, requieren pancitopenia forzosamente. Si el paciente tiene, no sé, 5,000 plaquetas y 1,000 neutros, pero tiene 15 de hemoglobina, eso no es anemia plástica. Ya no van a trabajar en el campo, pues nomás no se pongan los insecticidas y con eso tienen. Para poder considerar el diagnóstico, el paciente tiene que empezar con pancitopenia y ya de ahí. Si no la tiene, no cumple criterio. Recuerdan, el diagnóstico se hace de una biopsia de hueso. Ese es realmente lo que nos da el diagnóstico de hipocelularidad. Menores de 40 años, trasplante; mayores de 40 años, ciclosporina y globulina antitimocito. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿qué decían del benceno? Pero muy poco, o sea, tienes que tener mucha exposición. Por eso les mencionaba que era más de una parte por millón. Generalmente las personas que tienen esas exposiciones al benceno son las que están trabajando ahí, en la generación de ese tipo de productos. Sí, también hay. No tantos, pero sí hay. ¿Qué tienen las biometrías? Eh, llevan, o sea, lo mismo que las del primer parcial, o sea, nada más las ponemos abajo, lo de que anemia microcítica, hipocrómica, o sea, ese diagnóstico, o llevan algo Ajá. más. No, llevan eso. Pero Ah, me ok. ponen y me la analizan toda, ¿eh? O sea, pónganme que está arriba y que está abajo, porque luego no ponen Ah, nada. ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya están los casos clínicos.
Sí, ahorita les subo las presentaciones. ¿Dudas? ¿No? La próxima clase vemos síndrome mielodisplásico. Sí tienen fecha, el 20, ¿no? Según yo, sí tienen fecha. Ahí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, les paso lista y acabamos. Alviso, Presente. Bernal,